Petra es una de esas visiones que parecen inventadas por alguien con demasiada imaginación. Una fachada inmensa, tallada a pulso en un muro de arenisca, elevándose unos 40 y tantos metros, como un edificio de muchos pisos, nacida directamente de la roca, sin ladrillos, sin bloques apilados, sin una sola línea construida en el sentido normal de la palabra. Y sin embargo, esto apenas es el principio. Petra surge del desierto jordano como un milagro petrificado, una ciudad que no solo existió, sino que brilló, fuentes que caían en cascada, estanques ocultos, jardines donde no debería haber jardines, y monumentos tan altos que te obligan a inclinar la cabeza hasta que el cuello protesta. Ahora, déjame lanzarte una pregunta incómoda. ¿Y si nuestra idea de Petra está equivocada? ¿Y si lo que creemos que fue el inicio de una cultura, en realidad fue el final de algo mucho más antiguo? Porque Petra no se siente como una primera vez. Petra se siente como una culminación. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Cuando un dron equipado con un radar de penetración profunda, uno de esos instrumentos capaces de leer lo que está oculto bajo capas de piedra, sobrevoló una de las estructuras más antiguas del conjunto, los investigadores no reaccionaron con emoción, sino con silencio. No de ese silencio romántico de qué bonito, sino de ese silencio que aparece cuando el cerebro intenta decidir si lo que está viendo tiene sentido. Debajo de la simetría casi perfecta, de una geometría que parece pensada para resistir sacudidas y de unas cámaras donde el sonido se comporta como si alguien lo hubiera diseñado, el radar marcó algo que no debería estar ahí. Huecos, niveles enterrados, patrones de precisión que no encajan con la idea de solo tallaron piedra y ya. Y lo más extraño fue lo que faltaba. No había inscripciones explicándolo. No había señales claras de herramientas abandonadas. No había montones de escombros alrededor que gritaran aquí se trabajó durante años. Solo un diseño demasiado limpio, demasiado exacto, demasiado seguro de sí mismo, escondido más profundo de lo que la mayoría había querido mirar. Antes de contarte lo siguiente que aparecía en esos escaneos, hazme un favor rápido. Si este tema te atrapa, dale like al video, suscríbete y escribe en comentarios una sola palabra, Petra. Porque cuando una historia así empieza a moverse, no se queda en secreto por mucho tiempo, y quiero que estés aquí cuando el rompecabezas se complete. Durante décadas, los libros repitieron una versión cómoda. Los nabateos, con paciencia y talento, restaron piedra hasta revelar una obra maestra. Pero cuando se hicieron escaneos de alta resolución, especialmente con fotogrametría moderna en 2023, algunos técnicos creyeron que el software estaba fallando. La fachada de unos 25 metros de ancho y cerca de 39 de alto mostraba una simetría tan ajustada que las variaciones apenas rozaban unos pocos centímetros y en puntos clave milímetros. Ese tipo de precisión es lo que uno espera de herramientas industriales, de guías láser, de maquinaria que corta sin cansarse, no de artesanos colgados en el borde de un acantilado, tallando hacia abajo en arenisca, con herramientas que se supone eran de bronce. La doctora Judith Mackenzie, asociada a estudios de arquitectura antigua, ha señalado que un equilibrio así sugiere un conocimiento de proporciones, relaciones como 3:2 e incluso patrones que recuerdan a la proporción áurea. Y si eso es cierto, hay una consecuencia inevitable. Alguien tuvo que saber, antes de empezar, exactamente qué iba a quitar y qué iba a dejar. Un plan, no solo una idea. Pero aquí aparece la paradoja que atrapa a cualquiera que haya estado allí. Si tallas de arriba hacia abajo, ¿cómo compruebas que todo está quedando bien si no puedes alejarte? Para mirarlo completo, en ese desfiladero estrecho, no hay un punto perfecto para ver toda la fachada a distancia, como haría un arquitecto hoy con drones, modelos en 3 dimensiones y correcciones digitales. Sin embargo, de algún modo, los constructores de Petra parecían saber exactamente lo que estaban haciendo en cada momento. Y la evidencia más inquietante apareció cuando los arqueólogos jordanos comenzaron a catalogar con detalle las marcas dejadas en la piedra. A simple vista parecen normales, pero al analizarlas una por una, algo no encaja. Cada golpe de cincel tiene prácticamente la misma profundidad, el mismo ángulo, la misma separación. No hay el ligero temblor que deja la mano humana cansada, no hay variaciones de presión, no hay errores corregidos. Los expertos en cantería explican que incluso el mejor tallador moderno, después de una hora trabajando con los brazos en alto, empieza a variar sin darse cuenta. El cuerpo se fatiga, la muñeca cambia, el ritmo se rompe. En Petra eso no ocurre. La piedra parece haber sido cortada con una constancia casi mecánica. Algunos investigadores han propuesto que los nabateos podrían haber utilizado sistemas geométricos de proyección, parecidos a los que siglos más tarde describieron los ingenieros
los romanos. Pero el problema es simple. No existe ninguna evidencia de que esas técnicas estuvieran presentes en esta región en ese periodo. Otros se sugieren el uso de plantillas, guías de madera o estructuras auxiliares adheridas en la roca, pero no se ha encontrado ni un solo resto que confirme esa idea. Lo que sí se sabe es esto. Aproximadamente 8.500 metros cúbicos de arenisca fueron retirados con una uniformidad tan extrema que, según maestros canteros italianos que inspeccionaron la fachada en persona, el resultado no debería ser posible sin algún tipo de ayuda tecnológica avanzada. Esa afirmación, viniendo de personas que han trabajado toda su vida con piedras, es la lata, chispa que enciende el misterio mayor de Petra, porque cuando aceptamos que su precisión desafía lo esperado, estamos obligados a mirar el siguiente fenómeno que nadie logra explicar del todo: el sonido. Dentro de Petra existe algo que rara vez aparece en las guías turísticas y que muchos visitantes descubren por pura casualidad. Ocurre cuando entras en la cámara detrás de la fachada principal o cuando te colocas en puntos específicos dentro de tumbas y espacios excavados. Hablas, incluso en voz baja, y el sonido no se comporta como debería. No rebota de forma caótica ni se pierde en ecos confusos. Se mantiene suspendido, se amplifica ligeramente, vibra en el aire y luego desaparece con una claridad inquietante. En 2019, ingenieros acústicos que estudiaron tanto la estructura conocida como el tesoro como el edificio llamado el monasterio, detectaron perfiles de resonancia muy similares a los de salas diseñadas específicamente para la música o la oratoria. La diferencia es crucial. Esas salas no fueron construidas, fueron extraídas de la roca. Lograr ese efecto no es algo que ocurra por accidente. Requiere un control exacto del volumen del espacio, del ángulo de las paredes, de la textura de la superficie y de la densidad del material. Y todo eso debe calcularse antes de retirar la primera capa de piedra. Los romanos, en sus teatros, ajustaban el sonido con gradas inclinadas, muros curvos y un largo proceso de prueba y error. En Petra, el mismo resultado se consiguió eliminando materia, no añadiéndola. No hay textos que expliquen el método, ni inscripciones que indiquen la intención. Aún así, investigadores vinculados a universidades de Jordania y a instituciones tecnológicas estadounidenses, tras analizar las respuestas de frecuencia sonora en 2021, llegaron a una conclusión desconcertante. El sonido fue intencionalmente afinando dentro de la piedra. Tal vez se buscaba potenciar cantos rituales, discursos, públicos o ceremonias religiosas. El ejemplo más claro es una tumba específica donde, si alguien susurra cerca del muro posterior, su voz se escucha nítida y amplificada en el pórtico frontal, incluso aunque desde fuera no se vea conexión alguna entre ambos puntos. La pregunta vuelve a surgir: ¿cómo pudieron prever ese efecto sin poder ver ni oír el espacio terminado? Algunos plantean que pudieron usar métodos experimentales muy simples, como placas vibrantes o pruebas de resonancia rudimentarias donde el sonido revela patrones invisibles. Pero, una vez más, no hay pruebas de que esas técnicas existieran allí en ese momento. Y aunque hubieran existido, queda el problema mayor: ¿cómo trasladar esos cálculos a una talla perfecta en roca sin margen de error? Después de enfrentarnos al enigma del sonido, el siguiente capítulo nos obliga a mirar algo aún más tangible y a la vez más improbable: el agua. Porque Petra no solo desafía la lógica en piedra y sonido, también lo hace en un lugar donde la vida misma debería ser imposible. Antes incluso de llegar a la gran fachada, si miras con atención las paredes del desfiladero, notarás finos canales tallados a lo largo del acantilado. Parecen marcas naturales, pero no lo son. Forman parte de un sistema de control del agua tan sofisticado que hoy cuesta creer que funcionara en un entorno tan seco. Petra recibe apenas unos pocos centímetros de lluvia al año. No debería haber sostenido una ciudad, y mucho menos una ciudad con fuentes, estanques, jardines y rituales de purificación. Y sin embargo, en su apogeo, Petra albergó a decenas de miles de personas y todavía enviaba agua a asentamientos vecinos. En 2015, hidrólogos británicos publicaron un estudio detallado tras mapear el sistema hídrico oculto de Petra con radar y observación satelital. Lo que encontraron superó todas las expectativas: una red extensa de cisternas ocultas, tuberías de cerámicas, cámaras de control de presión y reguladores hidráulicos tallados con una exactitud capaz de mantener un flujo constante durante kilómetros de terreno irregular. Algunos canales estaban recubiertos con un yeso impermeable y equipados con filtros
para atrapar sedimentos, una tecnología que no se esperaba ver en esa región hasta muchos siglos después. Uno de los principales acueductos desciende apenas unos 30 metros a lo largo de varios kilómetros, una pendiente tan precisa que permite que el agua fluya sin estancarse ni desbordarse. Lograr algo así, incluso hoy, requiere instrumentos de medición muy finos. Al analizar con más detalle el trazado de esos acueductos, surge otro detalle inquietante. Algunos tramos no siguen el camino más fácil ni el más corto, sino que atraviesan directamente la roca sólida con ángulos muy específicos. No hay túneles fallidos, no hay perforaciones de prueba, no hay errores corregidos. Cada corte conecta con el siguiente como si los constructores hubieran sabido de antemano exactamente dónde la piedra era más blanda, dónde había fallas naturales y por dónde corrían las vetas que podían transportar agua. Todo esto se logró sin instrumentos sísmicos, sin mapas geológicos y sin dejar registro alguno del proceso. Es como si el terreno hubiera sido leído antes de ser tallado. Algunos investigadores sugieren que este conocimiento pudo transmitirse por medio de tradiciones orales muy antiguas o mediante instrumentos hoy perdidos, quizá diseñados para percibir vibraciones o cambios sutiles en la piedra. Lo que resulta particularmente extraño es que, igual que sucede con la gran fachada, los nabateos no dejaron ninguna explicación escrita sobre cómo se diseñó este sistema hidráulico. Y al seguir ese hilo, surge inevitablemente otra pregunta. ¿Cómo logró Petra sobrevivir a terremotos que deberían haberla destruido por completo? Petra se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del Medio Oriente. A menos de 60 kilómetros se extiende la falla transformante del Mar Muerto, y los registros históricos confirman que al menos 5 terremotos devastadores sacudieron la región entre el siglo I y el siglo VIII de nuestra era. En teoría, fachadas verticales talladas en arenisca deberían haberse resquebrajado y colapsado. De hecho, muchas de las estructuras añadidas posteriormente por los romanos sí lo hicieron. En 2014, un equipo conjunto del Departamento de Antigüedades de Jordania y especialistas europeos analizó cómo se propagaban las fracturas en los monumentos de Petra. El resultado fue inesperado. Las grietas no seguían trayectorias continuas, se detenían abruptamente en puntos específicos del diseño tallado. En lugar de amplificar el daño, esas interrupciones parecían absorber la energía del movimiento sísmico. Hoy, los edificios antisísmicos modernos usan juntas de expansión, zonas flexibles y puntos de fallo controlado. En Petra, muchos de esos mismos principios aparecen, pero esculpidos directamente en la roca viva. Algunas columnas no están completamente adheridas a la pared posterior. Ciertas esquinas quedan separadas por milímetros. No son errores ni descuidos, son espacios calculados que permiten microdesplazamientos cuando la tierra tiembla. Incluso los surcos verticales de las columnas y los relieves hundidos cumplen una función adicional. Aumentan la superficie y reducen la resonancia durante las sacudidas. Los sismólogos llaman a esto amortiguación pasiva de vibraciones, un concepto que no se formalizó científicamente hasta muchos siglos después. Pero el detalle más asombroso no está a la vista. Los escaneos de radar revelan cámaras vacías detrás de varias fachadas monumentales. No son tumbas, no son salas decorativas, son espacios sin uso aparente, ocultos tras metros de roca tallada. Estas cavidades reducen la masa total del monumento y disminuyen la carga sísmica, de manera similar a los núcleos huecos utilizados en rascacielos modernos. Excavar para confirmarlo destruiría parte del sitio, así que el radar es, por ahora, lo más cercano a una radiografía. No existe ningún texto antiguo que describa este método constructivo. Algunos especialistas creen que se desarrolló lentamente, a lo largo de generaciones que aprendieron qué sobrevivía y qué no tras cada terremoto. Otros piensan que ese conocimiento fue heredado de una cultura anterior, ya adaptada a vivir sobre una falla activa. Lo que desconcierta es que las construcciones posteriores, tanto nabateas tardías como romanas, no aplicaron estas soluciones y fueron precisamente las que colapsaron. Columnas derribadas, muros partidos, techos hundidos. El patrón vuelve a repetirse. Lo más antiguo resiste mejor que lo más nuevo. La tecnología parece retroceder en lugar de avanzar. Y entonces surge una pregunta imposible de ignorar. Con tanta planificación, tanta precisión y tanto conocimiento implícito, ¿qué pasó con todo el material extraído? Solo en la gran fachada principal se retiraron alrededor de 8.500 metros cúbicos de arenisca. Es un volumen enorme, suficiente para llenar varias piscinas olímpicas. En otros lugares del mundo antiguo, esos restos todavía están ahí. Montículos de escombro en canteras egipcias, bloques abandonados en Grecia, marcas claras del trabajo humano. En Petra, en cambio, el paisaje es inquietantemente limpio. En 2020, un equipo de geólogos intentó rastrear el destino de esa piedra perdida mediante análisis de sedimentos y escaneos aéreos.
Encontraron algunos montículos a cierta distancia de la ciudad, pero ninguno coincidía en composición y color con la arenisca del monumento principal. La pregunta se vuelve inevitable. ¿Fue transportada lejos a propósito? ¿Se reutilizó de una manera que aún no comprendemos? Algunos se sugieren que se empleó como material de relleno o que fue triturada para usos hidráulicos, pero las cantidades no encajan. Otros creen que el tallado se hizo por etapas muy controladas, quizás a lo largo de generaciones, con una gestión del material sorprendentemente organizada. Nada de esto explica del todo la ausencia casi total de residuos en las estructuras más antiguas y refinadas. Y este silencio material se refleja en otro silencio aún más inquietante, el de las palabras. En la mayoría de las civilizaciones antiguas, cuanto más grande es un monumento, más habla. Los templos egipcios están cubiertos de jeroglíficos. Los foros romanos rebosan de placas, fechas, nombres y dedicatorias. La piedra suele ser memoria, pero en Petra ocurre algo desconcertante. Los monumentos más monumentales son los más silenciosos. Esto resulta aún más extraño si se considera que los nabateos eran meticulosos con la escritura. Dejaron miles de inscripciones, acuerdos comerciales, dedicatorias religiosas, marcas de propiedad, mensajes cotidianos grabados en altares, tumbas y objetos de uso diario. Hasta hoy se han catalogado más de 4.000 inscripciones nabateas en el área de Petra. Sin embargo, ninguna menciona la gran fachada conocida como el Tesoro. Ni quién la mandó a hacer, ni cuándo se talló, ni con qué propósito, nada. Es como si el edificio no existiera para la escritura. Una especialista en epigrafía que pasó más de una década estudiando estos textos llegó a una conclusión incómoda. Las inscripciones más elaboradas, las que llevan títulos reales o dedicatorias importantes, no están en los edificios más imponentes, sino en tumbas más pequeñas y técnicamente más simples. Los grandes íconos de Petra, el tesoro, el monasterio, la tumba de la urna, están casi completamente mudos. Para estructuras que debieron requerir años, quizá décadas de trabajo, ese silencio no es solo raro, es prácticamente único en el mundo antiguo. Existen dos explicaciones principales. La primera sostiene que los nabateos decidieron dejar estos monumentos sin inscripciones por razones religiosas, tal vez porque no pertenecían a individuos concretos, sino que cumplían funciones ceremoniales o simbólicas. La segunda explicación es mucho más polémica, que estos grandes edificios ya existieran antes de la llegada de los nabateos, y que por eso no hay textos que los atribuyan a ellos. Algunos indicios alimentan esta idea. La mayoría de las inscripciones nabateas aparecen en construcciones más tardías y de menor calidad técnica. Muchas son toscas, apresuradas, con errores, como si se tratara de una tradición en decadencia, no en expansión. Además, el estilo arquitectónico de los monumentos más antiguos incluye elementos que no encajan del todo con lo que se espera de una cultura mercantil nómada en ascenso, detalles de influencia helenística, rasgos que recuerdan a tradiciones asirias y combinaciones estilísticas que parecen heredadas más que inventadas. A esto se suma un hallazgo sutil pero inquietante. Bajo luz ultravioleta, arqueólogos detectaron marcas antiguas ocultas bajo el pulido final de algunas fachadas. Estas marcas parecen haber sido hechas antes del acabado definitivo. Lo extraño es que varias no corresponden a la escritura nabatea conocida, sino a signos mucho más antiguos, asociados a sistemas de escritura que preceden a los nabateos por muchos siglos. No son textos claros, pero tampoco parecen simples marcas de cantero. Cuando ya parecía que el misterio no podía volverse más denso, apareció otro fenómeno difícil de ignorar. En 2022, un equipo de geofísicos realizó un estudio magnético en el corazón de Petra. La misión era rutinaria: detectar variaciones subterráneas que pudieran indicar cámaras ocultas o antiguos caminos de trabajo. Lo que encontraron fue cualquier cosa menos rutinario. En varios puntos clave, especialmente cerca del tesoro, el monasterio y las tumbas reales, las brújulas se comportaban de manera extraña. La aguja se desviaba varios grados y luego volvía a la normalidad al alejarse apenas unos metros. Al principio se pensó que era un efecto natural causado por minerales en la arenisca. Sin embargo, los análisis químicos mostraron que la composición de la roca era prácticamente idéntica a la de zonas donde no ocurría ninguna desviación. Lo más desconcertante fue que las anomalías no estaban distribuidas al azar. Se concentraban cerca de columnas, pórticos y nichos tallados con gran precisión. Esto descartaba una explicación puramente geológica y apuntaba, de alguna manera, a una intervención humana. Surgieron entonces hipótesis difíciles de asimilar. ¿Conocían los antiguos constructores principios del magnetismo? ¿Seguían flujos naturales del campo magnético sin saberlo conscientemente? Existen precedentes en otros lugares del mundo, donde templos antiguos parecen alineados con el norte magnético y no con el geográfico. Una propuesta aún más inquietante sugiere que esta
Estas anomalías no fueron intencionales, sino residuales. Tal vez la roca estuvo expuesta, en un pasado remoto, a calor extremo o hasta algún tipo de energía capaz de alterar permanentemente su firma magnética. ¿Qué tipo de proceso podría hacer eso? ¿Y por qué solo aparece en los edificios más antiguos y precisos? Aún más inquietante, sensores montados en drones detectaron anomalías similares bajo zonas no excavadas, lo que sugiere que lo que ocurre no se limita a lo que vemos en la superficie. Y entonces, inevitablemente, llegamos a ver a la última gran ausencia, las herramientas. De todas las preguntas que rodean a Petra, quizá la más desconcertante no sea lo que se ve, sino lo que no está. Durante más de un siglo de excavaciones arqueológicas, llevadas a cabo por más de 85 misiones internacionales, se han descubierto templos, tumbas, altares, sistemas hidráulicos, escalinatas, cámaras incompletas y pasadizos ocultos. Sin embargo, hay una ausencia que resulta cada vez más difícil de justificar: las herramientas. En un complejo de esta magnitud, uno esperaría encontrar cientos, incluso miles, de restos de trabajo, cinceles rotos, martillos desgastados, fragmentos de andamios, piezas abandonadas por el uso diario. En las canteras de Egipto, aún hoy, se pueden ver piedras a medio cortar con las herramientas de cobre tiradas al lado. En Grecia, los bloques conservan marcas de cada etapa del tallado, y no es raro encontrar utensilios cerca. En Petra, en cambio, el suelo alrededor de las fachadas más antiguas está casi vacío. Las pocas herramientas halladas en el sitio no encajan con lo que se observa en la piedra. La mayoría son objetos ceremoniales o instrumentos demasiado toscos para haber producido líneas tan limpias, esquinas tan definidas y superficies tan uniformes. Muchas están hechas de bronce o hierro, materiales que, según los expertos, se desgastarían rápidamente al trabajar arenisca con ese nivel de precisión. No coinciden con las marcas visibles en monumentos como el Tesoro o el Monasterio. En 2021, un análisis detallado realizado por un instituto arqueológico europeo confirmó lo que muchos ya sospechaban: la ausencia de desechos de herramientas en los monumentos principales de Petra no tiene sentido desde un punto de vista logístico. Un proyecto de esta escala debería haber dejado tras de sí un rastro claro de instrumentos dañados o descartados. Y sin embargo, no está ahí. Es como si las herramientas nunca hubieran existido en el lugar, o como si hubieran sido retiradas con un cuidado extremo. Esta observación ha dado pie a una hipótesis cada vez más discutida, aunque polémica: que los constructores de Petra utilizaron herramientas de un tipo que no ha sobrevivido al paso del tiempo, tal vez hechas de materiales orgánicos o de aleaciones desconocidas, o quizá diseñadas para ser reutilizadas y retiradas por completo al finalizar el trabajo. Otros van más lejos y plantean algo aún más radical: que las marcas que hoy interpretamos como huellas de herramientas no lo sean en absoluto, sino el resultado de un proceso detallado que ya no comprendemos. Y es aquí donde todo parece converger, porque cuando finalmente se analizaron los datos completos del radar de penetración profunda del dron, el panorama cambió por completo. Bajo el Tesoro no apareció una simple cavidad aislada, aparecieron espacios vacíos tallados con geometría precisa, niveles enterrados conectados entre sí, y patrones tridimensionales en la roca que no encajan con formaciones naturales. Estas estructuras ocultas se alinean con una precisión sorprendente con los elementos visibles, las cámaras acústicas, las separaciones antisísmicas, las zonas de anomalía magnética. Nada de esto parece casual. Todo sugiere un diseño integral, una arquitectura que no se limita a la fachada, sino que se extiende en profundidad, como si lo que vemos fuera solo la parte visible de algo mucho más grande. Cada misterio del que hemos hablado, la precisión extrema, el sonido controlado, las resistencias a los terremotos, la desaparición de la piedra, el silencio de las inscripciones, las anomalías magnéticas, la ausencia de herramientas, ya no parece un problema aislado. Son piezas de un mismo sistema. Petra siempre fue un enigma tallado en piedra, pero ahora empieza a aparecer otra cosa. Tal vez no fue solo una ciudad, tal vez fue un marcador, un punto de acceso, una señal. El edificio que hoy llamamos Tesoro podría no haber sido nunca un tesoro. Podría haber sido una puerta, un umbral o una advertencia silenciosa. Algo sellado, protegido, escondido bajo capas de roca y tiempo. Por primera vez, sabemos que hay algo más debajo. La pregunta ya no es cómo se construyó Petra. La pregunta es ¿para qué? Y quizá aún más inquietante, ¿qué sigue ahí abajo, esperando a que alguien mire lo suficientemente profundo? Imagina por un momento el impacto que esto tiene cuando se observa el conjunto completo, no como una colección de monumentos aislados, sino como un único proyecto coherente, ejecutado con una lógica que todavía no logramos descifrar. Petra deja de ser una ciudad excavada en la roca y empieza a parecerse más a un sistema
sistema que combina forma, sonido, resistencia, orientación y vacío de una manera tan integrada que resulta difícil aceptar que todo sea producto del azar o de simples soluciones improvisadas. Piensa en esto. Si el tesoro solo fuera una tumba o una fachada ceremonial, ¿por qué necesitaría cámaras ocultas detrás? ¿Por qué una afinación acústica tan precisa? ¿Por qué un diseño que disipa energía sísmica con tanta eficacia? ¿Y por qué anomalías magnéticas concentradas exactamente en los puntos más trabajados? Cada respuesta parcial genera nuevas preguntas, y todas parecen apuntar hacia abajo, hacia el interior de la roca, hacia lo que no se ve. Los escaneos más profundos sugieren que las cavidades detectadas no están aisladas, parecen formar una red, no túneles caóticos ni cámaras excavadas al azar, sino espacios conectados mediante pasajes que siguen un patrón geométrico claro. Algunos niveles están alineados verticalmente con elementos de la fachada, como si cada columna, cada nicho y cada cornisa tuviera una correspondencia subterránea. Es una arquitectura tridimensional, pensada no solo para ser vista, sino para cumplir una función que todavía desconocemos. Y aquí surge una idea inquietante. ¿Y si las fachadas no eran el objetivo principal? ¿Y si eran solo una interfaz, una especie de señal visible que marcaba algo más importante oculto detrás y debajo? En muchas culturas antiguas, lo sagrado no se exhibía abiertamente, se protegía, se ocultaba, se reservaba para quienes sabían cómo acceder. Petra, con su monumentalidad silenciosa, podría encajar perfectamente en esa lógica. Esto también explicaría por qué no hay textos claros que describan su propósito. Tal vez no debían ser leídos por cualquiera. Tal vez el conocimiento asociado a estos espacios se transmitía de forma oral, ritual o simbólica, y no mediante inscripciones permanentes. O quizás, sencillamente, quienes se supieron la verdad nunca la dejaron por escrito. Algunos investigadores han señalado que en varias culturas antiguas, las construcciones más avanzadas no siempre pertenecen a los periodos mejor documentados. A veces aparecen al inicio de una tradición, como si fueran herencia de algo anterior, y luego, con el paso del tiempo, esa capacidad se pierde o se simplifica. Petra parece encajar en ese patrón inquietante. Lo más antiguo es lo más preciso, lo más resistente y lo más inexplicable. Y entonces, inevitablemente, llegamos al presente, a la posibilidad real de que, bajo el tesoro, a decenas de metros de profundidad, existan espacios que aún no han sido abiertos, espacios sellados no por puertas visibles, sino por la propia roca. Abrirlos no es una decisión menor. Cualquier excavación podría dañar un equilibrio que ha sobrevivido durante miles de años. Por eso, por ahora, la tecnología de escaneo es la única ventana hacia ese mundo oculto. Pero esa ventana ya ha cambiado todo, porque ahora sabemos que Petra no es solo lo que vemos, es también lo que se oculta. Y eso transforma por completo la pregunta que durante décadas se han hecho historiadores y arqueólogos. Ya no se trata únicamente de cómo lograron tallar algo tan impresionante. La pregunta real es, ¿qué estaban intentando proteger, señalar o contener? Si algún día se abre una de esas cámaras profundas, lo que se encuentre allí podría reescribir capítulos enteros de la historia vía antigua, o podría plantear preguntas aún más perturbadoras. Sea lo que sea, es evidente que Petra guarda algo más que recuerdos de una civilización perdida. Guarda un secreto que apenas estamos comenzando a percibir. Si este recorrido te ha hecho mirar Petra con otros ojos, ahora es el momento de apoyar este tipo de contenido. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones, porque cuando se dé el siguiente paso, cuando alguien decida mirar aún más profundo, querrás estar entre los primeros en saberlo. Con todo lo que ya sabemos, o creemos saber, Petra empieza a sentirse menos como una ruina antigua y más como un mensaje incompleto. Un mensaje tallado en piedra, diseñado para durar más que cualquier civilización concreta. Porque si algo queda claro al observarla con calma, es que Petra no fue pensada para el corto plazo. Cada decisión, cada corte, cada vacío oculto parece responder a una lógica de permanencia, como si quienes la concibieron supieran que el tiempo, los terremotos y el olvido acabarían borrando casi todo. Menos esto. Tal vez por eso no haya explicaciones claras. Tal vez por eso no hay nombres ni fechas grabadas con orgullo. Petra no intenta contarnos quiénes fueron sus constructores. Parece más interesada en sobrevivirlos. Y en ese sentido ha tenido éxito. 2 milenios después, seguimos aquí, mirándola, midiéndola, escaneándola, tratando de entenderla sin conseguirlo del todo. Es posible que nunca sepamos con certeza si el tesoro fue una tumba, un templo, un símbolo de poder o algo completamente distinto. También es posible que las cámaras ocultas bajo la roca no contengan nada que podamos reconocer como extraordinario. A veces, el verdadero misterio no está en lo que se encuentra, sino en lo que se plantea. Petra nos obliga a aceptar que las culturas antiguas podían ser mucho más complejas de lo que solemos
solemos concederles. Nos recuerda que el conocimiento no siempre avanza en línea recta y que, en ocasiones, se pierde. Y aún así, hay algo profundamente humano en todo esto, porque más allá de teorías y especulaciones, Petra sigue siendo el resultado de manos que trabajaron, mentes que imaginaron y comunidades que vivieron en un entorno imposible. Quizá no comprendamos todos sus métodos, pero sí podemos sentir el peso de su intención. Una intención que todavía resuena cuando el sonido se suspende en sus cámaras, cuando la brújula duda, cuando la piedra permanece en pie a pesar de todo. A medida que la tecnología avance, veremos más. Escaneos más profundos, modelos más precisos, nuevas interpretaciones. Cada generación añadirá una capa más de comprensión o de preguntas, y tal vez ese sea el verdadero legado de Petra. No darnos respuestas definitivas, sino obligarnos a mirar más allá de lo evidente. Si hemos llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia nos ha tocado, porque hay lugares que no se agotan en una sola explicación. Petra es uno de ellos, un recordatorio de que el pasado aún tiene mucho que decir, incluso cuando guarda silencio. Entonces, cuando finalmente te alejas de Petra y el desfiladero vuelve a cerrarse detrás de ti, queda una sensación difícil de describir, ¿no es? Solo asombro. Es la impresión de haber estado frente a algo que no se deja encasillar, algo que pertenece al pasado, pero que no se comporta como un simple vestigio. Petra no se limita a ser observada, parece observar de vuelta, como si midiera nuestra necesidad constante de explicarlo todo. Quizá nunca sepamos con certeza qué motivó a sus constructores, ni qué conocimientos exactos poseían, ni si realmente hay algo más esperando bajo la roca. Tal vez algunas preguntas permanezcan abiertas para siempre, pero incluso en esa incertidumbre, Petra cumple una función poderosa. Nos recuerda que la historia no es un relato cerrado, sino una conversación en curso entre lo que fue y lo que todavía intentamos comprender. Cada grieta que se detiene donde no debería, cada sonido que se comporta de forma inesperada, cada ausencia de herramientas, de escombros, de palabras, nos invita a ser humildes frente al pasado, a aceptar que hubo momentos en los que el ingenio humano alcanzó niveles que aún nos cuesta explicar y que no todo conocimiento deja huellas fáciles de seguir. Tal vez Petra no sea un enigma que deba resolverse por completo. Tal vez su propósito no sea revelar un secreto final, sino provocar esa inquietud que nos empuja a seguir preguntando, a mirar dos veces, a no dar por sentado que ya lo entendemos todo. Y mientras el sol cae sobre la arenisca y las sombras vuelven a dibujar líneas antiguas sobre la piedra, Petra permanece ahí, en silencio, como lo ha hecho durante siglos, esperando, no necesariamente a que alguien descubra lo que oculta, sino a que alguien esté dispuesto a escuchar lo que no dice. Gracias por llegar hasta el final. Si este viaje te dejó pensando, ya sabes qué hacer. Acompáñanos, porque la historia de Petra, como tantas otras, todavía no ha terminado.